La guerra propició este crimen. Olvidado, ignorado y ocultado. En total, unos 13 millones de personas fueron enviadas al Gran Reich de Alemania. El trabajo forzado era en la Alemania nazi una parte clave de lo que estaba ocurriendo. La destrucción a través del trabajo es un concepto alemán. El ideal era, vamos a sacarles todo el jugo. Sucedió ante los ojos de todos. Más de una cuarta parte de los trabajadores eran mano de obra forzada. Los esclavos de Hitler, mano de obra forzada en el nazismo. Aniquilación. Verano de 1941. En las fábricas alemanas y en las granjas faltaban 3 millones de trabajadores, la mayoría jóvenes enviados a la guerra contra la Unión Soviética. La Operación Barbarroja fue una guerra de explotación y destrucción desde el inicio. Para los nazis, la población y los prisioneros de guerra soviéticos eran Untanmenschen-eslavos, subhumanos cuyas vidas no valían nada. Al principio, los nazis no tenían previsto utilizarlos como mano de obra forzada. Los prisioneros tomados durante las batallas de avance y embolsamiento en Ucrania han sido agrupados en grandes campos. Hoy día, la camarilla de plutócratas ingleses alaba a estas hordas de lerdos procedentes de las estepas de Asia Central por ser los defensores de la civilización europea. Pocas cosas he visto en mi vida que me hayan causado una impresión tan horrible como los artículos del noticiario alemán Wochenschau sobre sus victorias durante las primeras semanas de la guerra. Mostraban largas filas de prisioneros de guerra y sabíamos exactamente cuál sería su destino. Más de 5,7 millones de prisioneros de guerra soviéticos estuvieron bajo custodia alemana. 3,5 millones murieron. La mayoría de ellos en los campos instalados en los territorios ocupados. Masacres casi olvidadas. Solo en los 6 primeros meses de campaña murieron más de 2 millones de soldados soviéticos prisioneros de los alemanes. Y es muy triste. El sufrimiento de los prisioneros de guerra soviéticos apenas se ha tenido en cuenta en la memoria histórica de Alemania. En las zonas conquistadas hubo millones de víctimas a causa del racismo, que los nazis llevaban tiempo ejerciendo también en Alemania. Los sinti y los romaníes entre ellos. No creían que merecieran vivir. Se les excluía de la sociedad, fueron discriminados, se les quitaron muchos de sus derechos civiles y se les negó la ciudadanía alemana. Otto Rosenberg. Era aún niño cuando los nazis acorralaron en Berlín a los sinti y los romaníes de la ciudad y los encerraron en un campo de gitanos. A los 13 años le obligaron a trabajar en la industria armamentística. A los 16 fue deportado a Auschwitz. En Auschwitz ponían a trabajar hasta a los niños, que pavimentaban los caminos del campo. Les obligaban a hacer de todo, cualquier tarea que les asignaran, y el trabajo era duro. Quien no estuviera en condiciones de trabajar se enfrentaba a una muerte segura. Mi padre decía, obligaban a la gente a trabajar hasta que se quedaran sin fuerzas. Otto Rosenberg estuvo con su abuela y otros familiares en el campo de gitanos de Auschwitz. No separaban a los sinti y los romaníes de sus familias, lo cual sí ocurría con otros tipos de víctimas. Hacían sufrir a las personas frente a sus familiares.
Era lo peor de todo. Se hacía constantemente. Puedo imaginar lo difícil que es tener que ver cómo golpean y hacen daño a tu familia, mientras tú también estás sufriendo. Es horrible. La esperanza de vida media de la mano de obra forzada como Otto Rosenberg en Auschwitz era de apenas unos meses. Durante un tiempo, parecía que derrotarían al Ejército Rojo rápidamente. Pero las bajas alemanas eran altas. El frente oriental necesitaba cada vez más soldados. La mano de obra fue un problema desde el inicio. Al reclutar hombres hay que sustituirlos en las fábricas y otros lugares donde trabajaban. Las vidas de los prisioneros de guerra soviéticos no tuvieron ningún valor hasta principios de 1942. Fue cuando las minas de la región del Ruhr enviaron informes que decían: ya no hay más trabajadores. No podemos extraer más carbón y lo necesitamos para producir acero, para forjar armas. Necesitamos a los prisioneros de guerra soviéticos. Entonces, altos cargos del Reich aprobaron el uso de los prisioneros de guerra soviéticos para trabajar en las minas y más tarde en otros ámbitos de la economía. Para los nazis era un problema ideológico. Los llamados subhumanos del Este no debían entrar en el Reich. Pero la escasez de mano de obra obligó a dejar de lado esta ideología. Llevaron a cientos de miles de personas a Alemania y las fueron repartiendo entre los empresarios interesados. Primero los llevaban a campos de tránsito donde los empleados de la administración laboral los registraban. Comprobaban su estado de salud y, como es lógico, anotaban sus nombres, profesiones y demás, así como sus aptitudes profesionales. Luego consultaban los tipos de mano de obra forzada que habían solicitado las distintas empresas. Era como un mercado de esclavos. Al igual que en Stuttgart, la Wehrmacht distribuía por todo el Reich la nueva mano de obra forzada. Disponían de muchos trabajadores. Eran baratos, no tenían derechos y permitían a la economía alemana mantener la producción bélica. Tras la guerra, muchas empresas alegaron que fueron obligadas a utilizar mano de obra forzada en contra de su voluntad. Lo cierto es que no tenemos la más mínima prueba de que ninguna empresa, agricultor o vivienda particular de Alemania recibiera órdenes por parte de la administración laboral nazi de contratar mano de obra forzada en contra de su voluntad. Todo lo contrario, las empresas lo exigían. Era muy rentable para la economía alemana. En una mina de carbón de la región del Ruhr, un trabajador alemán ganaba casi 9 marcos imperiales al día. Alguien forzado, una parte según su origen y su cargo. Los civiles de Occidente y de Polonia ganaban mucho menos, y los trabajadores del este de la Unión Soviética y los prisioneros de guerra occidentales cobraban muy poco. Los prisioneros de guerra soviéticos casi no recibían nada, y los de los campos de concentración, absolutamente nada. Los patronos pagaban por cada trabajador entre 4 y 6 marcos imperiales al día directamente a las SS. Las SS consiguieron el control de los campos de concentración y a partir de entonces tuvieron un papel clave en la economía. Se dieron cuenta de que podrían suponer una gran fuente de ingresos. Fue entonces cuando se convirtieron realmente en campos de trabajo. Casi todos se transformaron en campos de trabajo. Durante el invierno de 1941-42, el sueño de una victoria rápida se esfumó. El régimen se vio obligado a reestructurar la economía para hacer frente a una guerra más larga. Fritz Sauckel, el Gauleiter de Turingia, organizó la contratación de la mano de obra forzada en los territorios ocupados. Finalizada la guerra, había hecho que 7,5 millones de personas se desplazaran obligatoriamente.
En 1942, cuando Fritz Sauckel fue nombrado responsable de la mano de obra y Albert Speer del Ministerio de Armamento, hubo un intento de aumentar su rendimiento. Tenían la idea de que debían ser más eficientes porque decían, si no lo hacemos, no ganaremos la guerra, así que tenemos que lograr un mayor rendimiento de la mano de obra. Albert Speer recibió con los brazos abiertos a estos trabajadores. En 1942 fue nombrado ministro de Armamento y jefe de la organización Todt, que se encargaba de los principales proyectos de ingeniería. Los dos se beneficiaron de los nuevos trabajadores esclavos del Este. Intentarían en el Este un plan que había fracasado estrepitosamente en Polonia y Europa Occidental. Reclutar a personas para que vinieran a trabajar a Alemania de manera pacífica. A aquellos que se ofrecieran voluntarios, les prometían que no seguirían pasando hambre. Este reclutamiento voluntario trajo consigo una política selectiva de hambruna en los territorios ocupados. Decenas de miles de personas pasaban hambre y la posibilidad de trabajar en Alemania y obtener raciones mayores, incluso de enviar comida a los familiares, hizo que muchos se inscribieran de manera voluntaria. Pero desde el instante en que suben a los trenes y son deportados al Reich, donde fueron colocados en campos o enviados a sus trabajos, renunciaron por completo a su libertad. No podían decir, no, quiero volver. Para la población de los territorios soviéticos conquistados, la tiranía del estalinismo se vio sustituida por el régimen sanguinario de los nazis. Zinaida Vaslay, originaria de Rusia, vivía con sus padres y sus dos hermanos cerca de la frontera ucraniana. Nací en Belgorod, en 1914. Mis padres venían de la zona de Sumy. Mi padre tenía muchos animales pequeños, gansos, pollos, pavos. Le gustaba tener aves de corral y disfrutaba cuidándolas. Todo eso desapareció en los primeros días. Los alemanes cogieron todos los animales, les retorcieron el cuello y se los llevaron para comérselos. Los alemanes saquearon y asesinaron. Pero la mayoría de la gente prefirió quedarse antes que irse a trabajar a Alemania. Cuando los alemanes llegaron, Zinaida Vaslay tenía 27 años. Y entonces empezaron a llevarnos a Alemania, sobre todo a las mujeres. Solo había unos cuantos hombres, o estaban fuera luchando, o eran niños pequeños que aún no habían crecido. La presión se convirtió entonces en violencia y redadas. Sacaban a la gente de las vaquerizas y se las llevaban prácticamente a punta de pistola a los camiones. Y si sus familiares intentaban detenerlos, les amenazaban. Eran situaciones indescriptibles. Había sin duda un verdadero miedo y temor a estas deportaciones en la primavera-verano de 1942. Los transportaban en vagones de ganado. No se les permitía bajar en las paradas. Y apenas tenían que comer. La manera en que se llevó a cabo estas deportaciones era horrible. Las desinfecciones que realizaban en Polonia se parecían a las de los campos de concentración. Nadie las ha olvidado. El reclutamiento obligatorio en Polonia se extendió después a Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Al principio se les aplicaba sobre todo a las mujeres jóvenes. A menudo se desnudaban para la revisión médica. Les causaba mucha impresión y suponía una humillación, sobre todo para las chicas jóvenes. Estoy segura de que también lo era para los chicos, pero creo que les afectaba más a las chicas. Lo peor era no tener ningún contacto con nuestra familia.
Una chica que vivía con nosotras en el campo se volvió loca. Vivía en nuestras barracas, en nuestra habitación. Y las chicas empezaron a notar comportamientos extraños en Senya. Y al final, los alemanes se la llevaron a una institución mental. Aunque necesitaran trabajadores a toda costa, la mano de obra forzada del este solía ser víctima de la brutalidad y la desnutrición. Desde luego, creo que en 1942, cuando el régimen estaba en su apogeo, parecía que todo era posible para Sauckel, que no dejarían de venir trabajadores y que no habría por qué cuidarlos. El sistema de mano de obra forzada alcanzó proporciones inconcebibles. En solo un año, se llevaron a la fuerza a Alemania a más de 1,3 millones de personas desde la Unión Soviética. Más de 4,5 millones de trabajadores extranjeros trabajaban en el Reich. La mayoría polacos, franceses y soviéticos. El régimen dio instrucciones muy precisas sobre el trato que la población alemana debía dar a la mano de obra forzada de la Unión Soviética. El 20 de febrero de 1942 se publicaron los decretos de los trabajadores del Este. Les hacían trabajar junto a los alemanes hasta cierto punto, pero fuera del trabajo los segregaban rigurosamente. La mano de obra soviética llevaba una insignia y no se le permitía salir de su puesto de trabajo. Los gerentes alemanes podían castigarlos. Vivían separados de los alemanes, cobraban menos y recibían comida de peor calidad. Por lo general, solo podían gastar su salario dentro del campo. No podían tener objetos de valor o mezclarse con alemanes, y las relaciones sexuales de cualquier tipo con los alemanes conllevaban la muerte. En resumen, las leyes y normas establecidas por los nacionalsocialistas con respecto a los trabajadores extranjeros implicaban que estos fueran totalmente dependientes y se convirtieran en esclavos. Según la ideología nazi, las vidas de los ciudadanos soviéticos eran casi insignificantes, pero su aporte a la fuerza de trabajo se hizo cada vez más importante para la guerra. Un dilema sin solución. Necesidad económica frente a fanatismo racial. Puedes incluso leer declaraciones de expertos alemanes diciendo cosas como: sí, en realidad están muy débiles, con un estado de salud tan malo que ya no pueden aportar nada económicamente. Así que en realidad no es nada productivo ni lógico utilizarlos como mano de obra. Millones de trabajadores forzados lucharon por sobrevivir. Entre ellos había muchos sinti y romaníes. En 1940, la directora Leni Riefenstahl comenzó a trabajar en una película llamada Tiefland, Tierras Bajas. Necesitaba extras. El régimen le proporcionó mano de obra forzada de los campos de Marshan y Maxklan. Necesitaban personas de tez morena para una película ambientada en España. Gente de piel morena y pelo oscuro. Para ello, recurrieron a los sinti del campo de Marshan. Personas mayores, jóvenes, niños. Podían disponer de ellos sin problemas. Ahí podéis ver a mi bisabuela con sus hermanas. He visto esta película varias veces. Algunas de las escenas una y otra vez. Y veo a algunas personas riendo. No les importaba en aquel momento. Les seguían la corriente. Pero también había caras tristes y pensativas. Es decir, traían a la gente de los campos. Los llevaban en camiones y la policía los vigilaba. Como es lógico, los llevaron de vuelta a Marshan o a Maxklan cuando el rodaje terminó.
Y luego, en la primavera de 1943, los deportaron a Auschwitz-Birkenau. Y casi ninguno sobrevivió. El papel de Riefenstahl en la película era algo así como una santa. Interpretaba a una sintisa que bailaba y ayudaba a los más desfavorecidos de la sociedad, a los campesinos. Pero le daba igual lo que les ocurriese a los que se veían obligados a trabajar en el plató. Vivía en su propio mundo y solo pensaba en impulsar su carrera. Tenía sus propias ideas que llevaba a cabo sin preocuparse por las consecuencias. Y eso era muy egoísta. Y, en mi opinión, muy cruel. $13 millones de personas fueron obligadas a trabajar en Alemania durante el régimen nazi. Los alemanes se acostumbraron rápidamente a su presencia. Era normal. Eso era lo que hacía que esta sociedad fuese tan anormal. Que fuera normal. No había lugar para pensar en la injusticia y desde luego era imposible desarrollarla. Simplemente era lo que había. Un mundo al revés. Los nazis plantearon la ofensiva a la Unión Soviética como una medida de protección. Que Alemania estaba defendiendo a Europa del ataque bolchevique y esperaban recibir apoyo. Es sind nun, nach unserer deutschen Überzeugung, die Rollen für den Wiederaufbau Europas klar verteilt. Deutschland muss kämpfen und Blut opfern und wir erwarten von den übrigen Völkern Europas, dass sie uns endlich verstehen und uns durch Arbeit helfen. Según la lógica nazi, había una Herrenvolk o raza superior, los alemanes, y las razas trabajadoras, sobre todo los eslavos, que tenían que trabajar para los alemanes. La guerra en Crimea. Los alemanes mataron a casi toda la población judía en su avance. En la retaguardia gobernaba la Administración Económica Oriental, un ejército de burócratas que organizaba la explotación de los territorios ocupados. Los recursos naturales de la península de Crimea se repartieron entre las empresas alemanas. Esta política de saqueo fue la principal característica de la ocupación de la Wehrmacht. Desde los soldados rasos hasta empresas enteras. Dichos sin rodeos, se llevaban todo lo que podían. Paul Setz y Helmut Wagner, de la empresa tabaquera Rensma de Hamburgo, participaron en el saqueo de Crimea e incautaron todas las existencias de tabaco que encontraron. Utilizaron casi 1000 toneladas de tabaco para hacer 1000 millones de cigarros durante los primeros meses. Los invasores alemanes obligaron a los civiles a trabajar para ellos. Muchos directamente en los territorios ocupados. Reconstruyeron las fábricas en ruinas. El grupo Rensma pudo entonces continuar la producción en Ucrania. Podían importar tabaco barato y sacarle provecho. Y, por supuesto, apenas le pagaban nada a los trabajadores. En realidad nadie cobraba dinero. Lo que recibían era un pago en especie. Todo lo que ocurrió bajo la Wehrmacht y todo lo que explotaron las empresas alemanas violaba el derecho internacional. No hay ninguna duda. La economía alemana se beneficiaba de cada nueva conquista por parte de la Wehrmacht. Siempre te quedas con las materias primas del territorio que ocupas. Y todo está enfocado a expandirse. El objetivo de todas las empresas es expandirse, y el régimen nazi no fue la excepción.
Más de 28.000 personas, entre ellas muchos niños, trabajaban para la industria tabaquera alemana en Crimea. Al igual que en el resto de los territorios ocupados, el trabajo era obligatorio, pasaban hambre y el trato a la población era cruel. Fue una guerra de rapiña y destrucción, en la que sometieron a propósito a parte de la población a la hambruna. Como es lógico, ninguna de estas empresas adoptó medidas para mejorar las condiciones en sus zonas de trabajo. Ni siquiera se les ocurrió hacerlo. Aprovecharon el régimen de terror. Un régimen de terror y de grandes penurias. En los territorios ocupados y en la propia Alemania se utilizó mano de obra forzada en casi todos los ámbitos. En pequeños comercios y talleres artesanales, iglesias, organizaciones locales, servicios públicos y administración, universidades, viviendas particulares, grandes empresas armamentísticas, industrias automovilísticas e ingenieras, bancos y aseguradoras, empresas químicas y farmacéuticas y en constructoras. Casi toda la población del Reich de Hitler se benefició del sistema de mano de obra forzada del nazismo. En otoño de 1941, empezó a organizarse una campaña que había comenzado con el ataque a la Unión Soviética: el exterminio de los judíos europeos. En la conferencia de Wannsee, celebrada cerca de Berlín a principios de 1942, la administración cometería el delito más grave del siglo. La única manera de escapar del Holocausto, si es que lo conseguían, era que los judíos se convirtieran en mano de obra forzada. Como aquí en Dresde, donde les obligaron a trabajar para Seyss-Inquart antes de que les asesinaran. De acuerdo con la llamada solución final, fusilaron o gasearon a millones de judíos o les obligaron literalmente a trabajar hasta morir. Die Vernichtung durch Arbeit era un concepto alemán que los judíos interpretaban como: oye, puede que de vez en cuando hagan que la gente trabaje hasta morir. Pero la realidad era: vamos a exprimirlos hasta la saciedad, a sacarles todo el jugo. Hagamos que trabajen hasta que ya no puedan más y nos deshacemos de ellos. Los judíos ya no tenían dónde vivir. Ni en Europa y menos aún en Alemania. Margot Friedländer tenía 21 años a principio de 1943. Vivía en Berlín con su madre y su hermano pequeño Ralf. Mi madre abrió una tienda en Berlín con 18 años. Hacía botones cubiertos de tela. Mi padre luchó en la Primera Guerra Mundial y le otorgaron la Cruz de Hierro. Solía decir: no va con nosotros, yo soy alemán. Los últimos judíos de Berlín fueron deportados en 1943. La familia Friedländer había intentado emigrar varias veces, pero sus esfuerzos fueron en vano. Iba caminando por la calle Skalitzer al mediodía, cuando vi cómo un hombre corría delante de mí. Se comportaba de manera extraña. Entró en el edificio y yo le seguí. Luego vi que estaba de pie frente a nuestra puerta. Yo llevaba una estrella, así que cogí mi bolso y lo sostuve delante de mí, así. Pasé por delante de él hasta llegar al apartamento de nuestros vecinos. Me dejaron entrar y me dijeron: tu madre ha estado aquí y te ha dejado un mensaje. Lo que había escrito era: intenta hacer algo con tu vida. Me voy con Ralf a donde sea que nos lleven. Llevaron a la madre y al hermano de Margot a Auschwitz. El campo de Auschwitz III, Monowitz, se encontraba al lado del campo de exterminio de Birkenau. Allí hacían trabajar a los judíos para IG Farben, un conglomerado de 8 empresas alemanas,
entre ellas Bayer, Just, BASF y Agfa. Quizás pensó que llegarían allí, que mi hermano se iría a trabajar y ella le haría una sopa por las noches y estarían juntos. Se le pasaría por la cabeza que, al salir del tren, a mi hermano le dirían que fuera a un lado y a ella a otro. Hay constancia de que a mi madre no le asignaron ningún número. Se la llevaron directamente a la cámara de gas. También hay constancia de la muerte de mi hermano. Sobrevivió alrededor de un mes. Me han preguntado varias veces si lloré. No lo hice. Salí y pensé, ¿a dónde iría esa noche? ¿Dónde dormiría? Solo conocía judíos. Margot Friedländer encontró un sitio donde esconderse y se tiñó el pelo. También se operó la nariz para dejar atrás su supuesta apariencia judía. Le dije al hombre del sitio donde me escondía que no me sentía segura en la calle. Si parecías judío, pasabas miedo. Tenía una nariz mucho más bonita de la que tengo ahora. Y él me dijo, hay una solución. ¿Me puedes operar? Él me lo organizó todo. Tras varias semanas escondiéndose, encontraron a Margot Friedländer y la deportaron al campo de concentración de Theresienstadt. Theresienstadt era una parada de camino a las cámaras de gas del este. La propaganda nazi describía el campo como un gueto para ancianos y judíos famosos, así como un supuesto asentamiento judío ejemplar, lo cual era falso. Cuando termina la jornada laboral y comienza la noche, los trabajadores salen a raudales de las distintas fincas y barracones de trabajo y regresan a la ciudad. La gente caía como moscas, sobre todo los ancianos. Se morían de hambre. Era horrible. Trabajar solía ser el único medio para sobrevivir. Margot Friedländer fabricaba piezas para equipos eléctricos importantes para la guerra. Era una tarea delicada. Y probablemente le salvó la vida. Un día llegué tarde a la fábrica porque me había quedado dormida. Me llamaron y después de una conversación bastante desagradable me dijeron: si no fueras una trabajadora tan buena, te subirías al próximo tren hacia el este. Pero me las arreglé para sobrevivir. Pude quedarme porque se me daba bien lo que hacía. Tuve muchísima suerte. Trabajar en aquella época era también una oportunidad para, al menos, sobrevivir durante un tiempo. A veces se solapaban y mezclaban los conceptos de destrucción a través del trabajo y salvación a través del trabajo, que tan marcados estaban entre la mano de obra forzada judía de la época. Es trágicamente irónico que en el 42 o el 43 los judíos que quedaban vieran esta política como ¿de qué manera sobrevivo? Me adentro en la economía del enemigo, lo cual fortalece a ese mismo enemigo que está dispuesto a asesinarme. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir es ayudar al enemigo que quiere asesinarme. No hay manera de escapar. En 1944, una cuarta parte del trabajo en Alemania lo llevaba a cabo mano de obra forzada.
En el sector agrícola la cifra alcanzaba un 50%. Mariana Janczak era una trabajadora polaca que trabajó para un granjero alemán desde 1940 en adelante. Sus hijas, las hermanas Verónica Homa y Rosa Broi, recuerdan a Mariana. El historiador Andreas Bialas investigó la historia de Mariana. Me llamo Mariana Janczak. Tenía 16 años cuando los nazis me atraparon. Luego llegaron los granjeros. Se paseaban y nos miraban como si estuvieran en un mercado de esclavos. Uno de ellos me miró de pies a cabeza. Me preguntó con las manos si sabía ordeñar. Asentí y me llevó con él. ¿Quién era el granjero? Nuestro padre, sí, es verdad. ¿Qué pensabais en aquel momento? ¿Obligaban a trabajar a la gente? ¿Veíais la diferencia? ¿Eran personas distintas o peores? Eran iguales. ¿Eran iguales? Mariana era como una hermana. Cuando me acostaba por la noche lloraba. Lloraba porque echaba de menos a mi país, a mis padres, a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos. Lloraba tanto que podría haber creado un río desde Baviera a Polonia. ¿Dijo eso? Dijo eso. Lo recuerdo bien. Se hizo el silencio al menos durante un minuto. Mariana Janczak tenía 16 años cuando la atraparon. Esta pequeña habitación fue su hogar durante 5 años. El granjero era bueno conmigo. Nunca me insultaba ni me maltrataba. A la policía le costó convencer a los granjeros de que debían comer separados de los trabajadores polacos o de que no debían tener contacto con ellos. Y algunos católicos los veían como compañeros de fe. Aunque es cierto que una proporción muy grande de la población alemana respaldó este sistema de mano de obra forzada, no hay que olvidarse de aquellos que se solidarizaron con los trabajadores extranjeros y protestaron contra esta política. Mariana Janczak se enamoró de un trabajador esclavo polaco de la granja contigua. No se toleraban las relaciones sentimentales entre trabajadores esclavos, y menos aún si la mujer se quedaba embarazada y no podía seguir trabajando. Detuvieron de inmediato a Mijasko. Lo interrogaron durante 2 días y le amenazaron con deportarlo a un campo de concentración. Pero el granjero lo volvió a sacar. ¿Fue el señor Attenberger? Sí. Aunque estaba embarazada, tuve que seguir esforzándome en el trabajo. Invierno de 1942-43. Las expectativas de una victoria rápida ante la Unión Soviética se habían acabado convirtiendo en una guerra de desgaste que arrasó con todos los recursos disponibles. Las derrotas de la Wehrmacht provocaron un vuelco en el mercado laboral alemán. Cada vez llamaban a más hombres a filas, luchaban en el frente y morían o acababan prisioneros. Al retirarse, los alemanes no dejaron más que tierra calcinada a sus espaldas. Destruían todo lo que no podían llevarse. Ejecutaban a cualquiera que no sirviera como mano de obra forzada. Cedieron todos los obstáculos. Las medidas dentro del Reich también se radicalizaron. Lo demuestra el aumento constante de mano de obra forzada en los campos de concentración. El Reich acabó teniendo en su territorio casi 1000 campos de concentración principales y auxiliares. Por entonces, solo unas pocas zonas habitadas por civiles vivían ajenas a los campos. Esta política calaba cada vez más en la sociedad alemana. La Alemania nazi estaba en guerra total. La derrota se veía cada vez más cerca. Para muchos, como los trabajadores forzados, solo les importaba sobrevivir.
La Administración Laboral registró el mayor número de trabajadores extranjeros en septiembre de 1944. Casi 8 millones de personas trabajaban como mano de obra forzada en el Reich. Más de un tercio en la agricultura, mientras que la mayoría trabajaba en la industria. Casi todos luchaban por sobrevivir. Lo mismo ocurrió con los que trabajaban en proyectos de construcción estratégicos. Alemania hizo todo lo posible por evitar la derrota, sin importarle las vidas de la mano de obra forzada. En 1944 trasladaron a mi padre al campo de concentración de Buchenwald como prisionero apto para trabajar. Allí le hicieron trabajar en la cantera. Los prisioneros caían como moscas. A partir de 1943, ya no enviaban a casa a la mano de obra forzada que no podía seguir trabajando. Morían en sus lugares de trabajo, en los campos, o los asesinaban. La tasa de mortalidad era mayor en los proyectos de construcción a gran escala, como este búnker para submarinos en Bremen. Esta obra reflejaba muy bien el sistema de trabajos forzados. Estaba constituida tanto por civiles como por trabajadores de toda Europa. Había prisioneros de guerra procedentes de campos, así como un campo local conocido como Campo de Educación Laboral, que dirigía la Gestapo de Bremen. En definitiva, era un claro retrato del sistema que se había implantado. En el búnker para submarinos Valentin, cerca de Bremen, se iba a construir un astillero a prueba de bombas. Fue concebido para producir un submarino cada 2 días y se pretendía construir en menos de 2 años. Ese era el plan. Para ello, más de 9.000 personas trabajaron forzosamente día y noche, en turnos de 10 horas, ante la atenta mirada del pueblo de Bremen. Hans Joachim Steig, responsable de la construcción, encargó una película que documentara el trabajo. Aunque hay imágenes de la mano de obra forzada, no se observan los horrores a los que se enfrentaban: violencia, muerte, castigos físicos, hambruna. Se grabó en verano, justo cuando llegó una nueva unidad de trabajo desde Neuengamme. Los registros muestran que, tras poco tiempo, la mayoría de los prisioneros pesaba solo 45 o 50 kilos. Tenían que arrastrar sacos de cemento que podían llegar a pesar más que ellos mismos. Y también se produjo el fenómeno de los llamados Muselmänner. Así llamaban los prisioneros a las personas que estaban tan desnutridas que su cuerpo empezaba a alimentarse de las propias proteínas del organismo. Hacía que la piel pareciera cera. Trabajo forzado, hambre y la cruel costumbre de repartir la comida según el rendimiento. Los que hacían un buen trabajo recibían un poco más de comida, que provenía de las raciones de los malos trabajadores. Una sentencia de muerte para las personas enfermas. Es como exprimir una esponja hasta que ya no le queda líquido y luego tirarla. Solo los querían para trabajar. Y cuando ya no podían seguir haciéndolo, morían sin más. La granja de la familia Homa. Mariana Jansak, la trabajadora eslava, iba a dar a luz a su bebé. Un domingo en la iglesia el cura dijo a los granjeros que si una trabajadora esclava se quedaba embarazada, tenía que presentarse cuanto antes en el orfanato de Burkinsen y dar a luz allí. El recinto entero estaba vallado y vigilado. A partir de 1943, las trabajadoras esclavas polacas y soviéticas que se quedaran embarazadas tenían prohibido volver a casa. Por lo general, separaban a los niños de sus madres y los llevaban a las llamadas casas de acogida para niños extranjeros. Era un eufemismo para referirse a un campo de exterminio para bebés. No recibían los cuidados adecuados y los dejaban morir de hambre.
Era una negligencia constante. Su muerte no era algo fortuito, sino intencionado. Apenas les alimentaban, ni les cuidaban adecuadamente, y no dejaban que sus madres se ocuparan de ellos como es debido. De ahí que muchos murieran. Una polaca me dijo: Mariana, ahora mismo no hay nadie. Ven, te voy a enseñar a los bebés. Abrió una puerta y allí estaban, envueltos en trapos sucios, medio desnudos, algunos cubiertos de llagas, tumbados uno al lado del otro en un catre de madera. Entonces un alemán sin corazón salió de un despacho, agarró a los niños muertos por donde pudo, por los pies o las manos, y los echó en un camión. Por Dios. Estaba muy asustada por mi bebé. Fue una aberración. Un crimen que la población alemana aún desconoce. Calculamos que murieron entre 50.000 y 100.000 bebés de trabajadoras esclavas polacas y soviéticas bajo custodia alemana entre 1943 y 1945. El búnker Valentin. En su construcción murieron alrededor de 1.600 personas, una media de más de 2 muertes al día, hasta 1945. Lo importante de la historia del búnker es cómo terminó la obra, porque explica muchas cosas. Los aliados detectaron en 1943 que estaban comenzando a construirlo. Vigilaron muy de cerca las obras durante 2 años y cuando vieron que estaban acabando la construcción del tejado, llevaron a cabo un ataque aéreo. El búnker Valentin fue atacado 2 veces por bombarderos británicos. Los daños fueron tan grandes que tuvieron que parar las obras. Podrían haber destruido el búnker desde el primer día, o haber estado atacándolo sin cesar, pero no lo hicieron porque se estaban utilizando los recursos alemanes para las obras y no suponía un problema. Y entonces lo destruyeron en un solo ataque, en un abrir y cerrar de ojos. Llegó la hora de que Mariana Jansak diera a luz. Un día antes de la fecha prevista para el nacimiento, huyó de la casa de maternidad y volvió a la granja. Mi Cristina nació el 9 de mayo. Ese mismo día terminó la guerra. Fue un día muy feliz y estaba muy orgullosa de tener mi propia familia. El 18 de agosto de 1945 por fin pude casarme con el amor de mi vida, Jan, en una capillita de Alto Tin. Me embargó la felicidad. Poco después por fin pudimos volver a casa, a mi querida Polonia, tras 5 años como mano de obra forzada. Mariana tuvo 4 hijos y 8 nietos. Murió en 2018. Hamburgo. Jan Philipp Reitsma ya no está involucrado en la empresa que lleva su apellido. Hace 40 años vendió sus acciones de la empresa tabaquera, donde habían explotado a la mano de obra forzada en Ucrania. Una empresa no es culpable. Son las personas las que tienen la culpa desde un punto de vista moral o penal. Aunque la culpa no se hereda a través de las generaciones, sí lo hace un cierto grado de responsabilidad. Jan Philipp Reitsma supo de la existencia de los trabajos forzados a finales de los 90 y encargó a un historiador que descubriera el paradero de los afectados o de sus familiares.
Les pagó una indemnización de su propio bolsillo. Ya era tarde. No demasiado, pues aún había supervivientes. Pero podría haber actuado antes si lo hubiera sabido. ¿Se me podría reprochar haber esperado demasiado tiempo? Ciertamente sí. Margot Friedländer nació en Berlín en 1921. Sobrevivió al Holocausto y a su etapa como mano de obra forzada. Sus padres y su hermano, en cambio, no sobrevivieron. Se casó con Adolf Friedländer en Theresienstadt tras la liberación del campo y en 1946 emigraron a Estados Unidos, donde trabajó de costurera y de agente de viajes. Su marido murió en 1997. Margot volvió de nuevo a Berlín en 2010. ¿Que por qué volví? Porque los alemanes me ayudaron. Porque logré sobrevivir. Porque soy de Berlín. Porque me encanta Berlín. Porque tengo la sensación de que puedo aportar algo. Otto Rosenberg perdió a sus 11 hermanos y a su abuela durante el periodo nazi. Sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz, Buchenwald, Dora y Bergen-Belsen. Su hija Petra dirige una organización regional de sinti y romaníes. Su segunda hija, Marianne Rosenberg, se convirtió en una famosa cantante. Dicen que sus canciones son alegres, bonitas. Es verdad, pero si la conoces, si has crecido con ella, también notas a veces, ¿cómo lo digo?, el sufrimiento que tiene su voz. Ese es el sufrimiento que nos transmitió mi padre.